Pasamos con una de las que ha sido la noticia del día porque hoy se dieron a conocer los resultados de la prueba de selección universitaria, mientras que el viernes pasado se conocieron a los alumnos que lograron puntaje nacional en la evaluación, lo que evidenció nuevamente la brecha entre establecimientos particulares pagados y colegios municipales. Para analizar los resultados de la PSU nos encontramos junto a Víctor Orellana, sociólogo, experto en educación y director de la Fundación Nodo 21. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. A ver, lo que revisamos la semana pasada, más que ir puntualmente al tema de los resultados hoy día, partimos un poco con el tema de los máximos puntajes que se entregaron durante el fin de semana. Prácticamente 3/4 corresponden a colegios particulares pagados. Un tema que se mantiene, que no cambia y se mantiene medio crónico, ¿no? Así es, desafortunadamente la PSU y cualquier prueba de selección universitaria reproduce y muestra las desigualdades del país. Ahora, debo decir algo, lo llamativo no es tanto que el 70% sean de particulares pagados, sino el hecho de que un 30% no lo sea. Porque con las condiciones que tienen los colegios particulares pagados, con lo que significan socialmente en este país, quizás debiesen irle mucho mejor. Contrario a lo que la gente más bien cree en nuestro país, no es que las diferencias sociales no influyan, sino que los ricos no le ganan a los pobres porque tengan mejores puntajes. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú vienes de una familia acomodada y sacas en torno a 500 puntos, 600 puntos, igual vas a ser jefe. No tienes que sacar puntaje nacional. Los puntajes nacional representan una cantidad muy pequeña del total de personas que da la prueba. Lo que vimos durante esta mañana, la entrega de resultados, ¿cuáles son quizás los consejos? Porque muchos jóvenes ya saben que van a estudiar, pero ¿qué porcentaje más o menos todavía tiene la duda del total de 260.000 estudiantes que rinden la prueba? ¿Cuántos tienen más o menos clarito lo que van a estudiar y cuántos todavía están en la nebulosa de varias carreras, de conjugar, por ejemplo, empleabilidad con mejor sueldo, con futuro laboral? Mira, hay una tremenda presión sobre los jóvenes con la PSU, porque tú te juegas tu futuro en poco tiempo, que das una prueba en tu enseñanza media con tu UNEM y tu puntaje. Primero decirle a los jóvenes que su futuro no está escrito y que estos momentos, estas pruebas no son tan determinantes como te hace ver este sistema de que todo, al final en este mes, todo se concentra, claro. La decisión aquí es como un antes y un después y después no hay arreglo quizás. Claro, que se lo tomen con calma. Los jóvenes, contrario a la información que tienen muchas veces los expertos, los jóvenes saben bastante bien a qué universidades tienen que ir y cuáles son las carreras a las que tienen que postular. Pero yo quisiera hacer un argumento ahí que a veces muchos jóvenes, cuando recibieron su puntaje hoy día, quizás la mayoría va a pensar que le fue mal. La mayoría. ¿Y sabes por qué? Eso no es culpa de los jóvenes, es culpa de la prueba, porque la prueba tiene un sistema de estandarización que la mayoría de la población siempre va a sacar el mismo puntaje. Entonces, por ejemplo, tú sacas 500 puntos, mucha gente saca 500 puntos y dice, chuta, me fue mal. Y en realidad no es que te ha ido mal, eres como todo el mundo nomás. Entonces, menos presión y también, desafortunadamente, tenemos poca información. Fíjate que Futuro.cl, que es un sitio donde hay información, no está lo actualizada que nos gustaría, no está lo desagregada que nos gustaría. Por lo tanto, y la acreditación, que es otra información que está disponible, tampoco es tan clara. De hecho, muchas instituciones se cerraron estando acreditadas y no siempre la acreditación corresponde. Así que más bien el consejo a los jóvenes es a informarse a través de medios más reales que tienen que ver con gente en el mercado laboral concreta que ellos conozcan. O sea, medios más reales, por ejemplo, los padres, primos, pueden ser tíos, gente cercana, amigos que ya han estudiado, que le den un poquito de experiencia de lo que sucede en el mercado laboral, más que seguir tanto tema puntual, tan técnico. Claro, porque a veces estas mediciones técnicas no son tan ajustadas. Ahora, pasa lo siguiente, que PSU es un instrumento que viene de la prueba de aptitud académica, que es de los años 60. Y se formuló... Era el bachillerato. Claro, pero se formuló cuando estudiaba el 5% de los jóvenes. Eso significaba que antes la universidad era para el 5% y lo que hacía la prueba era detectar ese 5%. Hoy día estudia una gran cantidad, tenemos 1.200.000 estudiantes. ¿Qué significa eso? Que el país, y no solo Chile, el mundo entero, se ha dado cuenta que para ser profesor, ser abogado, ser enfermera, no necesitas ser del 5% más sobresaliente, te basta con ser una persona normal que haya recibido una buena educación. Entonces, hoy día PSU me da la impresión a mí que está desactualizada para un mundo en el cual los jóvenes de rendimiento medio, esos jóvenes que sacan 500 puntos y que esta prueba los hace sentirse mal, son valiosos y por lo tanto son capaces de ser profesionales. Pero la tensión por el puntaje se explica por el tipo de expansión universitaria que tuvimos. Justamente en ese punto, tú comentabas el tema del bachillerato, ahí nos remontamos como 4 décadas atrás, después pasamos a la prueba de aptitud académica, pasamos a la hora PSU, ya se está planteando derechamente cambiar la PSU, se está trabajando en cambiar la PSU.
¿Cuáles son lo que dices tú un poquito, los elementos que hay que sacar, que hay que cambiar, porque está desactualizada? ¿Hacia dónde debiéramos encaminarnos? Mira, primero creo que el DEMRE de la Universidad de Chile está haciendo un muy buen trabajo en los planteamientos que está haciendo para superar la actual PSU. Y ojalá la Universidad de Chile siga siendo preponderante en esta discusión, porque se está haciendo un muy buen trabajo. Ahora, el problema no es la prueba. El problema son los cupos y los jóvenes. Porque si tú tienes pocos cupos deseables, sea como sea, vas a dejar gente fuera. Entonces, este convencimiento que la sociedad llega de que tú puedes ser profesional y puedes ser una persona que viene del rendimiento medio, o sea, ser normal, no se necesita ser el mejor del curso para ser profesional. Se necesita simplemente tener una buena educación, tener compromiso y trabajar bastante y estudiar. Bueno, lo que pasó en Chile es que las universidades tradicionales no crecieron. Entonces, ¿qué significa eso? Que en términos relativos cada vez fuera una parte más pequeña de la torta. Por eso se necesitan los puntajes para acceder a las tradicionales, que es lo que saben todos los jóvenes que hoy día están recibiendo su puntaje. Todos los jóvenes quisieran entrar a una universidad pública o a una universidad tradicional. O donde se equivocó Chile, en mi opinión, es que en lugar de hacer crecer las universidades públicas, le entregó el dinero al mercado. Entonces se construyó un mercado muy grande de educación superior donde van los estudiantes supuestamente que no tienen el puntaje para las tradicionales. Pero las diferencias entre uno y otro no son tan grandes. La diferencia entre una persona que saca 620 puntos y una que saca 590 es muy poca. Entonces, al final, esa persona que saca 500 puntos termina yendo a una universidad privada contra su voluntad porque no hay un cupo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es agrandar los cupos de las tradicionales de tal modo de que en algún momento, esto no puede ser en 5 minutos, por supuesto, pero que en algún momento, vayamos a un sistema de libre acceso, como ocurre en varios países del mundo. Es decir, que si tú quieres ser, no sé, abogado, historiador, lo que tú quieras, tú tienes la posibilidad de intentarlo y no tienes que pasar necesariamente por una prueba. Ese sistema es complicado, requiere que la educación media sea mucho mejor de lo que tenemos ahora y requeriría que las universidades públicas fueran mucho más grandes. Eso requiere cambio en Chile bastante grande, requiere a largo cambios plazo, profundos. sobre todo en educación, tú decías, educación media. Por supuesto, claro. Ahora, ¿por qué es urgente plantear este tema? Porque ya, cambiemos la PSU, busquemos otro instrumento. Va a pasar lo mismo. Va a haber un pequeño porcentaje que le va a ir muy bien, que son jóvenes que tienen alto rendimiento. Pero ¿esos cambios porque Chile cambia, es porque la prueba se va desactualizando justamente en ese proceso, porque el país va cambiando o la prueba está mal hecha sencillamente? Yo creo que la prueba tenía sentido en una sociedad en que el 5% estudiaba. Supongamos, en algún momento... Por ejemplo, la PSU, que parte, no sé, el año 2002, Por ejemplo, 2003. la PSU. Voy a poner un ejemplo, la PSU matemática. En Chile a todos nos va mal en matemática. A la gran mayoría le va mal. Entonces, cuando la PSU hace su curva estadística, que viene ya prediseñada, tiene que hacer diferencia entre lugares que no son significativos. No, eso es lo que te quiero un poco plantear. O sea, la PSU produce diferencias espurias, pero cualquier prueba lo haría. Cualquier prueba lo haría cuando tienes que distinguir cuando tienes 1.200.000 estudiantes. Entonces, el problema, insisto, no es la prueba, no es si un ranking, puedes ahogarte en esa discusión. Cualquier prueba podría significar el mismo problema. El mismo problema, el problema son las vacantes. Ya. El problema son las vacantes. No es cómo repartes la escasez, el problema es la escasez. Entonces, podríamos hasta sortearla. Pero el problema no es ese. Hoy día un joven que saca, supongamos ya, 800 puntos, ahí probablemente sí hay una diferencia. Estamos hablando, mira, ¿sabes quiénes sacan 800 puntos? Menos del 1% de los que da la PSU. O sea, estamos hablando de un dedal en el océano. La gran mayoría saca entre 450 y 650 puntos. Ahí se ubica el 70% de la sociedad chilena, 60% por ahí. Tú tienes que aprender a ser profesionales con esa gente y no es culpa de los jóvenes, porque pasa la siguiente injusticia. Un joven de clase alta saca 500 puntos y no hay ningún problema. Si va a ser jefe igual, va a ser médico igual o no sé si médico, pero va a ser jefe igual. Le va a ir bien igual en la vida. Él no necesita sacar un puntaje. Pero si tú eres de la mayoría de la población, sacas 450 puntos, cree que el problema eres tú. El problema no eres tú. El problema es que hay una educación media que es de mala calidad y el problema es que las universidades tradicionales nunca crecieron. Tú te mereces un asiento en la Universidad de Chile o en la USACH. No es que haya que ser muy especial para ganar esos pupitres, para esos asientos. Tú te lo mereces. Y ese fue el cambio que este país no hizo, pero yo creo que todavía está a tiempo de Pero también hacer. el cambio, Víctor, lo que tiene que ver con el mercado laboral. Un mercado laboral que está cambiando de manera brutal. Vamos hacia la automatización, hacia la inteligencia artificial, en que muchos han sostenido puntualmente que el tema de tanto acceso a educación
profesional, deberíamos apuntar más a lo técnico, apuntar más que abrir tanta vacante profesional, ir más a lo técnico, a otras labores que, por ejemplo, en países como Alemania, la proporción es 70% técnico, 30% profesional universitario. Aquí es al revés. Claro, pero volvamos a los 60. ¿Sabes por qué se fundó la educación técnica moderna? INACAP, por ejemplo, y los liceos técnicos en los años 60, porque en Chile había un proceso de industrialización. Es decir, habían industrias. Entonces se trataba de formar técnicos para industrias que existían y que producían realmente. Hoy día no tenemos ese proceso de industrialización. En Chile no se produce nada, lo importamos todo de China. No estoy diciendo nada nuevo, esto lo sabe todo el mundo. Entonces, lo que importamos son materias primas. La educación técnica se transformó y sobrevivió simplemente como una educación para gente más pobre. Y eso es toda la diferencia. Las áreas del conocimiento que tiene el sistema universitario, que están divididas por género, 60-70% de las mujeres estudia educación y salud, carreras de los cuidados. 70% de las carreras de la ingeniería están ocupadas por hombres, pues son modelos de masculinidad. Esa división de áreas también se da en la educación técnica. Entonces, hoy día tenemos que replantearnos justamente lo que tú dices, qué educación necesitamos para el modelo de desarrollo que tenemos. Si vamos a seguir exportando materias primas, probablemente no necesitemos 1.200.000 profesionales. Si vamos a seguir y vamos a tener simplemente cartones de valor nominal. Y eso desafortunadamente pasa mucho. Muchas universidades en esta cuestión del mercado se expandieron de manera con puros intereses lucrativos y terminamos formando una generación de profesionales que no encuentra trabajo en lo que dice su título. Y esos títulos no tienen el valor. Ojo, esto es un problema, entre paréntesis, esto es una nota al pie nomás. El CAE fracasa en gran medida por esto, porque esos jóvenes luego no tienen la plata para poder pagar ese crédito, eso lo tiene que pagar el Estado. Este fracaso significó 3 billones, con B larga, 3 billones de traspasos del Estado a la banca. Entonces, hay que volver a plantear los problemas de fondo. Y mi opinión es que a pesar de que tuvimos una reforma, estos temas siguen estando pendientes como país. Así que es una labor para todos los sectores volver a plantearlo. Y para los jóvenes hoy día, más bien decirles que se queden tranquilos, que no se presionen tanto. Exactamente. Víctor, si volvemos al tema de la prueba hoy día, hay que fijarse mucho en el tema de la empleabilidad, porque el mismo concepto que yo te preguntaba antes, el mundo laboral está cambiando y las necesidades laborales en Chile y en el mundo están cambiando. Hay que fijarse más en la empleabilidad, hay que fijarse más en el tema de los sueldos, hay que fijarse en qué al momento de elegir una carrera. Hoy día, claramente, una persona de 18, 19 años, un joven, es entregarle muchos elementos para tomar una decisión a una edad tan joven, quizás. Pero ¿qué elementos a uno le podría guiar si un joven, por ejemplo, está entre 3, 4, 5 carreras? ¿Cuáles son los tips? Es difícil porque no hay una receta y esto es un tema mucho más complejo. Es mucho más complejo. Yo simplemente diría que la información oficial que tenemos, que es los datos de mifuturo.cl, no son los actualizados que nos gustaría, no están los desagregados que nos gustaría. A veces detrás de los promedios se esconden muchas desinformación. Por ejemplo, yo te dijera, tal carrera gana $1 millón de pesos. Ya, pero ¿en qué universidad? Y eso lamentablemente no está tan claro. Y luego la acreditación tampoco es tan confiable. Le diría a los jóvenes que confíen en su criterio, en su conocimiento de sus redes familiares, de sus redes sociales, pero sobre todo que escuchen a su vocación. A veces este argumento ya no lo da nadie porque pareciera que la educación solo es para poder obtener un sueldo el día de mañana. Pero mi consejo sería que el mejor consejero es la voz que uno tiene dentro, del área que le gusta, de las cosas que lo apasionan. A veces en la vida te va mejor cuando eres apasionado en algo que simplemente entrar en una carrera porque leíste por ahí en una información que a lo mejor tampoco era tan fidedigna de que le iba a ganar plata y al final te quedas con un título que no vale tanto. Entonces yo sacaría la presión de los jóvenes y diría que la evolución del mercado ocupacional, o sea, del trabajo en Chile, tiene toda esta cuestión que se está haciendo de la automatización, de la robotización. Nos va a llegar probablemente, pero no va a pasar en 5 minutos. O sea, nosotros seguimos teniendo una sociedad que tiene un empleo productivo todavía creciendo. Entonces, le diría a los jóvenes que tampoco es tan cierto que ellos se juegan todo ahora. ¿Por qué? Porque hay un tremendo negocio. Si tú prendes la radio, prendes la televisión, todos los comerciales le dicen a los jóvenes que toda su vida depende de la decisión que tomen en los 5 minutos. Esa gente sabe que este problema de PSU que te acabo de contar, entonces tienen un público cautivo. ¿Cómo logra abstraer a un joven de que esa decisión no es un fin del mundo? Mira, porque ¿sabes lo que pasa? Que PSU produce un efecto para el joven que está en torno a los 500 puntos, que es el siguiente. Como él sabe que va a sacar en torno a los 500 puntos, 600, 400, sabe que se mueve ahí, él piensa que no tiene, entre comillas, talento académico. Entonces, no tiene orientación a seguir trabajando, o sea, empieza a perder valor sobre sí mismo. Al revés del que saca 700, que cree que es un genio. Y al final tampoco hay tantas diferencias, tampoco es para que sea un genio. Entonces, el joven deja de tener como aprecio por sus propias capacidades. Entonces yo le diría al joven, tú no vales por un puntaje, vales por tu trabajo.
Y tu trabajo va a rendir más en la medida de que ames lo que estás haciendo, de que realmente movilice tu creatividad, tu ganas de aprender. Y algo mucho más que retórico, algo que al final la vida, la experiencia laboral te lo enseña. Y por supuesto, yo diría que la gente que le va bien en la vida es gente que ama lo que hace y que lo hace con harta pasión, con hartas ganas. Entonces, creo que ese es el consejo, y ese consejo obviamente eso no se hace en 5 minutos, ni se hace eligiendo tal cual universidad. Hay que prestar atención a qué universidad eliges, hay que ver la acreditación, hay que ver futuro.cl y todas esas cosas. Yo no digo que no haya que verla. Digo que no pienses que por matricularte en una institución ya estás listo y vas a estar con tu vida resuelta, sino que es mucho más complicado. Y a mí me gustaría una sociedad, no tanto que tuviéramos cultura de quién gana en el ranking, quién saca el mejor puntaje, sino que tuviéramos una cultura de aprender y de trabajar. Porque yo como profesor Eso universitario... para también en el colegio, Víctor. También, por supuesto. Como profesor universitario, yo recibo un estudiante. A mí no me importa si ese estudiante es el primero del curso o es el último. No me importa. A mí me importa que pueda aprender. Y poder aprender no es algo competitivo con el otro. Yo puedo aprender, tú puedes aprender, todos podemos aprender, no estamos compitiendo. Entonces en Chile tenemos competencias espurias. Tenemos competencias porque, insisto, ya, te gané en PSU, saqué 510 puntos, tú sacaste 508, sacaste 500. Eso no vale nada. Eso no es real, no tiene ningún sentido. Entonces a mí me gustaría que fuéramos más una cultura en que volver a una cultura de la vocación, porque la vocación moviliza tu pasión y eso moviliza tu trabajo. Y al final, lo que agrega el valor es tu trabajo. Víctor Orellana, experto en educación y director de la Fundación Nodo 21, gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes.